Hola, bienvenidos. Continuamos con el tema de teoría de perturbaciones en mecánica cuántica. Queremos enfocarnos en lo que ocurre en el átomo de hidrógeno y qué correcciones debemos tomar en cuenta, sobre todo debido a la interacción del electrón con posibles campos magnéticos. En este caso, comenzaremos mencionando que, como sabemos, si solo tuviéramos eh, un electrón, la parte del hamiltoniano correspondiendo a la interacción entre el campo magnético debido a, a que se tenga algún momento magnético del electrón. En general podríamos decir que es esto. Esto ya lo hemos visto, lo hemos relacionado con el spin. Sin embargo, esto va a tener dos componentes. Mu va a tener una componente que le vamos a llamar un mu L y otra componente que le vamos a llamar mu S. Clásicamente, mu L en realidad es ya el análogo cuántico, digamos, de lo que es el operador clásico, y este es simplemente dado por la carga que tenga, sea electrón o no, entre 2m multiplicado por L, que en este caso es el operador de momento angular. Sin embargo, en el caso de agregar la parte correspondiente al spin y no solamente la orbital, tenemos que lo que se propuso, digamos experimentalmente, se tenía que medir en aquellos tiempos era que tuvieras algo similar a esto, pero multiplicado por cierta cantidad, que este es el famoso factor G. En realidad, por esos tiempos se midió experimentalmente y se determinó que G era muy aproximadamente igual a 2. Y eso es lo que vamos a tratar o mencionar, qué tipo de justificación hay para el G igual a 2. La realidad es que ni siquiera para cada partícula esta cantidad puede ir cambiando, tal como han visto seguramente en algunas noticias últimamente con relación al muón, por ejemplo. Y en el caso del electrón también existen ciertas correcciones que ya tienen que ver más bien con electrodinámica cuántica, la teoría completa. Para este caso, lo que vamos a hablar en esta sesión es sobre lo que se conoce como el hamiltoniano de Pauli, que en ocasiones lleva a lo que se le llama la ecuación de Pauli-Schrödinger o Schrödinger-Pauli. Y es una manera de justificar la presencia del G igual a 2, sin tomar en cuenta más correcciones um, um, ya más enfocadas en teoría cuántica de campos, ¿no? Entonces, en este caso, vamos a mencionar que teóricamente este G sí está justificado, tanto desde el punto de vista de lo que le llamamos el hamiltoniano de Pauli, tanto como el punto de vista de la ecuación de Dirac. Entonces, vamos a tratar primero esta relación de Pauli, y con eso en la siguiente sesión estaríamos mencionando algunas cosas sobre la ecuación de Dirac o en particular sobre el hamiltoniano de Dirac, que ambas en realidad, como la versión que vamos a ver hoy, se relaciona en cierto límite con lo que vamos a ver en la siguiente sesión. Pues en realidad ambos son dos versiones de lo mismo, digamos, del mismo tipo de justificación. Entonces, cuando Dirac encontró que también su teoría predecía, digamos, teóricamente la presencia de este factor G igual a 2, pues se sintió satisfecho, digamos, ¿no? Le daba más sentido de que su teoría tenía esa estética matemática necesaria. Digamos que esto sí es capaz de determinarse experimentalmente. Entonces lo que tenemos, decíamos, ¿por qué razón ocurre eso? Bueno, en particular, en primer lugar, mencionemos que el mu s, la carga del electrón, vamos a nombrarla como menos e, porque es carga negativa, y la carga fundamental del electrón sabemos que es 1.602 por 10 a la menos 19 coulomb, si no recuerdo mal, aproximadamente. Y S a su vez es h barra sobre 2 sigma. Por
tanto, el mu s en realidad es igual, como g es igual a 2, sería menos e h barra sobre m por sigma. Eso es lo que está, pues intentaremos justificar, ¿no? Imagínense primero, vamos a hablar primero de una partícula libre. Y vamos a hablar de la ecuación de eigenestado o de eigenvalor p cuadrada entre 2m actuando sobre cierta función va a ser igual a e con esto, actuando sobre la misma función. Pero en este caso, esto ya lo hemos usado de hecho para un sistema de dos estados en general y para el caso específico de spin un medio, ¿no? Entonces de aquí, este de aquí se va a llamar spinor de Pauli. Tal como menciona el libro Griffiths, justamente en cuanto comienza a hablar de spin, un medio, pues los introduce y le llama spinores así de manera general. Nosotros sí lo vamos a llamar específicamente spinor de Pauli, en el que vamos a pensar que esto, su representación matricial, va a tener dos componentes y por lo tanto en realidad esta es una ecuación matricial. Es decir, si ya lo vemos como el operador matricial correspondiente a esto, con el ensanguichado correspondiente, etcétera, cualquier tipo de esa cosa, o simplemente pensar que esto debe ser matricial, lo que tenemos es que en realidad aquí existe una identidad en ambos casos, de 2 por 2, es decir, una matriz identidad. Y esto permite, o algo en lo que se dio cuenta Pauli, gracias a sus famosas matrices, y es una intuición que en realidad después llevó también al pensamiento, el mismo tipo de pensamiento que generó la ecuación de Dirac, o muy similar. Se dio cuenta de que esta cantidad, que es sigma x px más sigma y py más sigma z pz, recuerden que estas son matrices de 2 por 2, cada una de ellas sabemos que está definida como sigma x igual a 0, 1, 1, 0, sigma y, a ver si no me equivoco con algún signo aquí, y sigma z es igual a 1, 0, 0, menos 1, su representación matricial. Y la situación es que podremos calcular qué ocurre si elevamos esa cantidad al cuadrado. Es decir, si hacemos sigma.p multiplicado por sí mismo, entonces sería básicamente poner sigma x px más sigma y py más sigma z pz multiplicada por sí mismo. Vamos a mover un poco hacia arriba esto. Damos esto. Quitamos simplemente y estoy haciendo bolas aquí. Ahí está, más o menos. Bueno, entonces esto sería sigma x px más sigma y py más sigma z pz. Y tenemos que las multiplicaciones, todas estas matrices comparten la propiedad de que sigma x por sigma y nos otorga un múltiplo de sigma z, pero además que el cuadrado de cada una de ellas es la matriz de identidad de 2 por 2. Sigma x cuadrada, sigma y cuadrada también, si lo calculan es igual a 1 y sigma z es fácil ver también que su cuadrado es igual a 1. De tal forma que si hacemos sigma x por sigma x aquí nos otorga la identidad y básicamente también ocurre lo mismo con sigma y sigma y entonces ahí lo que tenemos es px cuadrada más py cuadrada más pz cuadrada. Otro tipo de cantidad que tal vez nos podríamos preocupar pues son los términos cruzados. Sin embargo, todos esos son 0 por pares. ¿Por qué? Porque lo que tenemos es que, por ejemplo, un término podría ser sigma x sigma y px py. Eso es en este orden, sigma x sigma y. Pero también nos vamos a encontrar sigma y por sigma x y multiplicado por py por px. Estas cantidades en realidad sí conmutan
es conocido, por ejemplo, esta situación. Esto es igual a 0, mientras que sabemos que pxx, por ejemplo, es igual a menos ih barra. Entonces, como eso sí conmutan, y como podemos fijarnos de cierta relación, que de hecho ya podemos decir de manera general, lo que comparten, si llamamos IJ, comparten una propiedad de la matriz de Pauli, que sigma I por sigma J, si I es igual a J, otorga lo que es la identidad, es decir, solamente si son iguales, si es X con X, nos otorga un delta XX, esto es 1 y es por la identidad, más I veces epsilon IJK, y esto sería sigma K, donde aquí estamos usando su notación de sumatoria de Einstein, entonces K y J y K corren de 1 a 3 para X, Y y Z respectivamente. Si por ejemplo aquí ponemos sigma X por sigma Y, tenemos aquí que en realidad esto es 1, 2 y el único sobreviviente de esta sumatoria es el 3. Epsilon 1, 2, 3 es igual a 1 positivo, y esto significa que sigma X por sigma Y nos otorga I veces sigma Z. Pero si lo ponemos al revés, por ejemplo sigma Y, sigma X, aquí queda un epsilon 2, 1, el 3 es el único que vuelve a sobrevivir, pero epsilon 2, 1, 3 es igual a menos epsilon 1, 2, 3, por lo tanto cambia de signo. Lo que quiere decir esto es que esto es el negativo de esto. Y todos los demás pares también así es, y gracias a que estos conmutan, los podemos poner al revés, y básicamente estamos diciendo que este término, uno es el negativo del otro. Entonces todos los demás términos también sucede lo mismo. Sigma X por sigma Z, gracias a la presencia de esa parte que decíamos aquí de la epsilon, del símbolo de permutación, pues tenemos que eso es igual a 0 todo lo demás. Por lo tanto, algo en lo que se fijó Pauli es que entonces podemos escribir así esto para el caso de una partícula libre, como sigma punto P sobre 2m, ese es el P cuadrado entre 2m, actuando sobre el espinor de Pauli, es igual a la energía que tengas actuando sobre el mismo espinor de Pauli. Entonces, la situación que quiso generalizar, digamos, es qué pasa con la presencia de un campo magnético, por ejemplo. Entonces aquí podemos hacer alusión directamente a algo que se mira en el curso de mecánica clásica, o que vimos en el curso de mecánica clásica, que es que el hamiltoniano es en presencia de un campo electromagnético. Recuerden que el campo electromagnético, por ejemplo, que va a satisfacer las ecuaciones de Maxwell, aquí vamos a recordar un poco. Las ecuaciones de Maxwell son estas. Perdón, estamos poniendo un error garrafal aquí. Es divergencia del campo eléctrico es igual a ρ entre epsilon 0, la ecuación de monopolos magnéticos, la ecuación de Faraday, rotacional de E igual al negativo del cambio en el tiempo del campo magnético, y por último el rotacional de B igual a mu 0J más mu 0 epsilon 0, estamos con el sistema internacional de unidades, la parcial de E con respecto al tiempo. En estas ecuaciones lo que sabemos es que dos cantidades van a poder definir el campo eléctrico y el magnético, y en particular que B va a estar definido a través del rotacional de A. Esto porque la divergencia de un rotacional es igual a 0 siempre, y por lo tanto tenemos que esto siempre se puede hacer, ¿no? Y el campo eléctrico, el negativo de un gradiente, este ya es una combinación, es decir, tienes que anotar este B como el rotacional de aquí, y el caso es que esto, que es lo usual que aparezca en electrostática, menos la parcial de A con respecto al tiempo, si no recuerdo mal. El caso es que el hamiltoniano en ese caso queda como P menos QA, después de considerar el potencial que da lugar al lagrangiano adecuado,
Y este es el potencial que hablábamos, potencial que tiene que ver con lo eléctrico y el potencial puramente magnético. Y el caso es que si bien esto lo puedes tomar usualmente como la parte de energía potencial, este de aquí lo que estás agregando es un término que tiene algún término cruzado con el mismo P. Entonces, en realidad, si se hace la sustitución, o esto es lo que se le llama, que se haga la sustitución P a P menos QA, esto se le llama acoplamiento mínimo, por si quieren googlearlo e indagar un poco más sobre eso. Y aquí simplemente vamos a hacer esa sustitución, ¿no? Entonces el hamiltoniano cambiaría en presencia de un campo magnético a H igual a sigma punto P menos QA. En un momento nos vamos a fijar más bien específicamente en la carga del electrón, obviamente, pero esto es de manera general todavía, donde esos son operadores vectoriales. Y aquí podríamos decir que ocurre algo similar, pero a lo anterior, pero no exactamente, ¿no? De hecho, vamos más bien a calcular en general qué ocurre con, vamos a ponerlo así como un argumento, con el producto de sigma punto cierto vector, sigma punto otro vector. Si hacemos el desarrollo de nuevo, vamos a tener que esto es sigma x vx. Ya voy a poner el desarrollo aquí. Bueno, vamos a ponerlo todo. Sigma x vx más sigma y vy más sigma z vz multiplicado por sigma x wx más sigma y wy más sigma z wz. En este desarrollo de nuevo ocurren los cuadrados, por lo tanto ocurre vx wx más vy wy. Esto es sigma y por sigma y sigma z por sigma z también da un 1 o una identidad. Y esto sería, vamos a omitir el estar nombrando la identidad. Y queda esta parte que es en realidad un producto interno. Sin embargo, ahora lo que nos queda es más sigma x, sigma y, vx, wy. Estos ya son los cruzados. Y dentro de estos cruzados también nos encontramos el término, por ejemplo, decíamos sigma, similar a lo anterior, sigma x, sigma y. Recuerden que estos simplemente es un operador multiplicado por la identidad. Entonces queda sigma x por sigma y por sigma x. Pero aquí quedó vy y wx. Y como dijimos, este es el negativo del otro. Por lo tanto, lo que nos queda es que sigma x, sigma y, sabemos que es i veces sigma z, y este es i veces menos sigma z. Entonces quedó como vx wy menos vy wx. Si se fijan, sería similar para los otros, quedan otros dos términos más, pero en este caso, esta es la componente z de v.w. Entonces lo que queda, ya se imaginarán que por acá queda en algún momento un sigma y un v.w, pero subíndice y. Esto lleva, pueden hacer el desarrollo completo, en realidad esto es muy sencillo. Entonces lleva a que esto lo puedes expresar como, y acá arriba, como v.w más i veces sigma por la izquierda sigma aquí era más bien el producto cruz, es decir, esta es la componente del producto cruz z, ¿no? De z sigue x, luego y, entonces esto es la componente de v cruz w.
Entonces en este caso es V cruz W. Esto ya lo podemos aplicar. Esta es una identidad. Bueno, esta igualdad es correcta. Entonces lo que tendríamos es que esa cantidad de arriba tendría que ser sigma punto P menos QA producto consigo mismo. Perdón. Más bien es V.W, pero tenemos el mismo vector. Por lo tanto, más bien es el cuadrado de P menos QA. P menos QA producto punto consigo mismo sobre 2m. Y aquí te dice que esto es más i veces sigma punto lo que sea el producto cruz consigo mismo de esta cantidad. Podría parecer que esto debería ser 0. Eso sería si estuviéramos en un espacio usual. Pero en realidad, en este caso, el producto cruz consigo mismo de esto no se hace 0 por la simple razón de que estamos con operadores. Entonces aquí hay que mencionar que A es algo que depende de R en general. Y aquí vamos a hacer un pequeño recordatorio antes que continuar en esa parte, o sea, es decir, antes que calcular exactamente qué es el producto cruz, vamos a recordar que aquí sucede algo cuando hacemos un conmutador, ¿no? Pero ¿por qué necesitamos eso? Primero vamos a desarrollar un poco este producto cruz y después al final vamos a insertarlo aquí simplemente, ¿no? Entonces vamos a irnos con el cálculo de este producto cruz. Vamos a ponerlo por aquí. Queremos saber P menos QA, producto cruz con P menos QA, considerando que A es una función de x, y, z, de esos operadores. Pero en este caso, simplemente vamos a especificarlo. En lugar de hacerlo así directamente, vamos a calcular la componente k de esto. Como sabemos, esto es lo mismo que poner epsilon ijk con todo y la sumatoria de Einstein correspondiente en los índices i, j de esto que estamos poniendo aquí. Es decir, cuando hacemos P menos QA, componente yésima, componente jésima del mismo vector, digamos, del mismo operador vectorial. Y aún más es útil que hagamos, como podemos aprovechar lo que dijimos hace un momento sobre las propiedades de esta epsilon, de este símbolo de permutación, en que epsilon 1, 2, 3 es igual a 1, epsilon 2, 3, 1, perdón, epsilon 2, 1, 3, por ejemplo, es igual a menos 1 y así, ¿no? Y cuando haya índices iguales, esto es igual a 0. Entonces, en este caso, podemos aprovechar para especificar esto como, si se fijan, va a aparecer productos como P con P, pero eso sí conmutan porque consigo mismo, algo que ya mencioné es que este tipo de cosas son igual a 0. Entonces, aprovechando todo esto, podemos decir que esto es igual, que solamente van a quedar productos del tipo PQA o productos del tipo Q con P, perdón, A con P. ¿Por qué razón? Porque cuando hacemos epsilon y j, si estos fueran simples números y no operadores, no tendríamos que preocuparnos por el conmutador. Pero nada más como un ejemplo, tenemos que epsilon y j, pi, pj, ya nada más hablando de los índices de en esta parte del producto, lo que vemos es que esto te tienes que fijar si conmuta o no. ¿Por qué razón? Porque puedes hablar del cambio de esto de pj, pi, si estos fueran simples números y no operadores, y dirías que esto es igual a esto. Y una cantidad simétrica en estos índices, porque los puedes voltear si es que conmutan, y una cantidad antisimétrica, esto es bien conocido que esto es igual a 0 porque podrías renombrar los índices i, j y por lo tanto te quedas con un tipo de relación esto, ¿no? Una relación de una cantidad antisimétrica i, j contraída con
una que sea simétrica, le cambias el signo a este, menos AJI, BJI, también le cambias los índices a este, pero esto lo deja inalterado, y por lo tanto quedó menos AJI, BJI, pero eso es exactamente lo mismo que aparecía ahí arriba. También de curso de álgebra lineal seguramente siempre lo recuerdan eso. Y por lo tanto, depende de si esto conmuta, si esta operación conmuta, pues usas ese argumento, y si no conmuta, no puedes. Por lo tanto, los únicos que sobreviven son PA, como A es función de X, Y, Z, ahí sí que puede haber conmutadores distintos de 0. Entonces, dicho esto, como aparece un menos Q en todos lados, podemos expresar esto como menos Q sobre 2. Y ahora podemos hablar de que tenemos una división de conmutador, ¿no? Porque esto sería PI AJ más AI PJ. Si no quede claro, desarrollenlo por su cuenta. Se van a dar cuenta, por ejemplo, que tenemos PI AJ menos AJ PI. Y en el otro caso tenemos AI PJ menos PJ AI. El caso es que cuando haces el cambio de índice en la epsilon, esto es ya multiplicado por el epsilon y jk. Cuando haces el cambio de índice en la epsilon, lo que está ocurriendo es que cambiaste el signo, lo transformaste en este. Esa es la razón para el 1/2 de esto. Y por otro lado, también cuando haces este podría haber resultado de A con P, y lo dividiste en dos cosas, ¿no? Simplemente dijiste que era lo mismo que epsilon y jk, multiplicado por AI PJ menos AJPI, aprovechando que si lo desarrollas, este queda tal cual, y en el otro caso tienes epsilon y jk, es similar a lo que comenté hace un momento, epsilon y jk, AJPI, simplemente terminas diciendo que esto es lo mismo que epsilon menos epsilon j y k a jpi, y después haces un renombrado de índices, dices que este es i y que este es j. Por lo tanto, eso demuestra que son iguales y que se puede hacer ese desarrollo en forma de conmutadores que acabo de mencionar. Practíquenlo un poco si no recuerdan ese tipo de cosas, ¿no? Entonces dijimos que esto iba multiplicado por epsilon y jk, y ya podemos hacer el desarrollo. Solamente aquí vamos a recordar algo que hicieron tal vez alguna vez como un ejercicio, tal vez en la parte de las bases matemáticas, y es el hecho de que el conmutador, digamos que estamos en una dimensión, ¿no? Px, Vx, como sabemos que esto es Pv menos Vp, y que en realidad para calcular este conmutador tienes que situarte tal vez en alguna función de onda. Vamos a hablar de este tipo. Y que en esta representación P toma la forma de h barra sobre i por la derivada. Lo voy a seguir nombrando como derivada parcial. Y aquí queda con... Perdón, aquí era phi. V phi menos v h barra sobre i parcial con respecto a x de phi. Entonces lo que vemos es que va a haber una parte que va a cancelarse, y por lo tanto esto es, solamente tienes que considerar la derivada del operador v. Entonces esto va a quedar como h barra sobre i parcial con respecto a x de v, y ya esto actuando sobre el phi al final. Y como esto es lo mismo que el conmutador, entonces podemos decir que en general podemos poner el conmutador al revés, que si tienes un v que dependa de x, vp, en esta sola dimensión, tenemos que esto es h barra sobre i, perdón, y h barra, porque cambiamos de signo, es decir, la i la mandamos hacia arriba, parcial de v con respecto a x. Pues aquí ocurre justamente esto, ¿no? A es una función de x, y y z, y el pj es la parcial con respecto a xj multiplicado por h barra sobre i.
Por lo tanto, después de todo ese habladero, tenemos que esta cantidad es IH barra parcial con respecto a XJ, que podemos nombrar solamente como, o sea, cualquiera de las tres coordenadas, de ahí. Mientras que este está al revés y con los índices cambiados, este va a ser menos IH barra parcial con respecto a I, porque este operador es cualquiera, puede ser el X, por ejemplo, de AJ. Después de todo eso, lo que llegamos a la conclusión, como podemos poner primero este para hacer la multiplicación por este signo, entonces lo que nos quedó es que esto es IH barra por Q sobre 2 por epsilon IJK, y quedó parcial de AJ menos de JI. Hay que reconocer, si estamos acostumbrados con estos índices, que esta es la componente K del producto, perdón, del rotacional. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que todo esto de aquí es IH barra Q sobre 2 rotacional de A, pero componente K. Esa es la definición como de un producto cruz, pero en lugar de ser un producto cruz, es uno, o está formado por operadores. Y por lo tanto, podemos decir que si nombramos, hacemos el nombrado, recuerden que esto correspondía a P menos QA, producto cruz con P menos QA. Entonces, P menos QA, en realidad, producto cruz consigo mismo, es igual bueno, aquí me faltó todavía borrar algo. En realidad aquí el 2 ya no aparece. ¿Por qué razón? Porque este término y este término son iguales, y en realidad más bien esto tendría que ser IH barra Q por epsilon IJK parcial de IAJ, donde hacemos de nuevo el renombrado que ya hemos mencionado varias veces, ¿no? O sea, este es el mismo que este, simplemente porque puedes cambiar IJ, intercambiarlos, renombrar, y este se reúne con este y por lo tanto el 2 se va. Y esto sí ya es lo que es en realidad el rotacional. Entonces, después dicho eso, entonces lo que tenemos es que esto es IH barra Q, la carga que tengas, y el rotacional de A básicamente es B. Pero recuerden, entonces queda una forma muy sencilla, ¿no? Esto en ocasiones le llaman pi, entonces pi cruz pi, está diciendo que es esto. Recordemos que es IH barra QB. Y por fin entonces podemos insertarlo en esta parte de aquí. Por lo tanto, el hamiltoniano de Pauli, podemos decir que es P menos QA elevado al cuadrado sobre 2m más I veces sigma punto lo anterior, dijimos, es IH barra Q por el campo magnético. Entonces esto es I sigma punto IH barra Q por el campo magnético. O lo que es lo mismo, I cuadrada es igual a menos 1. Y además, aquí tal vez sí nos faltó el 2m también. I sobre 2m. I cuadrada es igual a menos 1, pero la carga eléctrica es el negativo de lo que llamamos E. Por lo tanto, ese signo se compensa. Entonces tenemos por fin que el H es P menos QA, esa parte que corresponde al acoplamiento mínimo usual. Entonces sería menos, bueno, ya dijimos que esto es menos, que Q es igual a menos. Entonces podemos nombrarlo como menos E, o bueno, vamos a dejarlo como Q. Menos QH barra sobre 2m sigma
punto B. Ahora, esa parte del hamiltoniano, esta parte de aquí, es la que asociábamos. Por lo tanto, ese pedacito, vamos a llamarle H', va a ser QH barra sobre 2M sigma punto B, que es lo mismo que menos EH barra sobre 2M sigma punto B. Y vamos a ver, creo que hice un error de signo por ahí, ¿verdad? Recuerden que en este caso tenemos que el momento magnético, el que lo va a aparecer como positivo, porque pusimos Q igual a menos E, aparece un 1 sobre M. O sea, dijimos que esto, digamos que experimentalmente se había medido que era aproximadamente 2, y por lo tanto aquí hay una cancelación y debe aparecer como 1 sobre M, Q sobre M, pero la presencia de este H barra sobre 2 hace que de nuevo entonces sí aparece un 2M aquí. Ajá. Pero tiene que ver, es decir, si hubiéramos puesto un S, aparecería sin el H barra y sería menos E sobre M, S básicamente. Por lo tanto, algo que habíamos, o tal vez no lo mencionamos así directamente, es que lo que va a aparecer es que va a aparecer como Q sobre 2M, L más 2S. Esa es la diferencia, ¿no? Porque este sobre 2 ya va incluido en la parte de la definición del S. Y es necesario, pues, como cancelarlo, ¿no? Entonces a lo que voy es que nos quedamos con este factor menos E H barra sobre M sigma, y ese está apareciendo de manera natural aquí. Tal vez aquí en realidad había que considerar este negativo, ¿sí? Y este cambia a positivo, pero habíamos dicho que la parte de interacción iba a ser en este caso menos mu S punto B, ¿no? Básicamente. Y esto es lo que le llamamos mu S, el negativo de esto. Entonces lo que vemos es que el factor 2, de manera automática, que ya va incluido aquí de nuevo, como antes, ese factor G igual a 2, es implicado por la ecuación de Pauli, en este caso, o esta hamiltoniana de Pauli. En la siguiente ocasión estaremos viendo cómo este tipo de pensamiento, o cómo es similar a hacer un desarrollo que es algo más complejo para obtener lo que se llama ecuación de Dirac, y a partir de ella vamos a interpretar después lo que es las correcciones que se dan al átomo de hidrógeno, aunque lo vamos a mencionar de manera muy por encima algunas cosas, ¿no? Sin embargo, esta es la forma en que se encuentran pues cosas como cómo es la estructura fina del átomo de hidrógeno, qué correcciones se necesitan, y esas cuestiones fueron importantes y fueron detectadas además experimentalmente. Y todo esto tiene que ver también con cálculo de perturbaciones en última instancia. Entonces nos vemos en la próxima.